Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. El día de hoy estaremos estudiando la parashá número 18, que tiene por nombre Mishpatim, que significa ordenanzas, estatutos. Esta es una porción de la Torá que encontramos en el libro de Éxodo. Éxodo, Shemot, del capítulo número 21 al capítulo número 24, versículo número 18. Es importante mencionarte que tengas allá a la mano tu Biblia y que tengas allá a la mano una pluma, una libreta para que vayas sacando algunas anotaciones, porque esta porción de la Torá requiere puntualizar ciertos aspectos muy específicos. Te comento de igual forma también que la parte principal justo la vamos a encontrar de este libro de Éxodo, del capítulo 21 al capítulo 24. Sin embargo, vamos a hacer algunos comentarios. Entonces, vamos a ir a algunos otros libros, pero la parte principal la vamos a encontrar del capítulo 21 al capítulo número 24. Así que bueno, mira, recapitulando rápidamente y muy brevemente, en la parashá anterior veíamos cómo es que Elohim dio sus palabras a su amado pueblo en el monte Sinaí. Por cierto, palabras que todo el pueblo aceptó. Y recordemos que justo estas palabras que Yahweh entregó a su pueblo, pues se trató de la ketubá, de ese contrato matrimonial. Y vemos cómo el motivo o el objetivo de estas palabras justo es la preservación y cuidado de su amado pueblo. Acompáñame por favor al libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Proverbios, capítulo 7, versículo 1, 2 y 3. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, ojo, y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Fíjate cómo lo que acabamos de leer es muy interesante. El gran propósito de la Torá tiene que ver con preservación. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Te das cuenta? Si guardamos sus mandamientos, habrá entonces preservación de nuestra vida. Mira, Elohim es claro, busca preservar a su amado pueblo. Y la única forma en que puede ser preservado el pueblo es justo obedeciendo las palabras dadas por su creador. Fíjate muy bien, pues hoy religiones toman versículos bíblicos fuera de contexto, argumentando que ya no es necesario obedecer la Torá, que ya no es necesario obedecer mandamientos ni estatutos, pues dicen estamos bajo la gracia. Es interesante el escuchar este tipo de argumentos como si la gracia sustituyera a la ley. Fíjate, y de hecho se trata de un argumento que toman de lo que escribió Pablo, Shaul, a la congregación en Roma. Acompáñame por favor a Romanos, capítulo número 6, versículo número 14. Y de verdad va a ser muy importante que vayas tomando nota. Toma nota, por favor. Romanos, capítulo 6, versículo número 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo por sí solo es lo que toman muchas de las religiones, justo para tratar de justificar entonces que la Torá, que es la ley de Yahweh, ya no es necesaria en nuestra vida. Pero ojo, mira, para comprender este versículo particularmente, repito, para comprender este versículo particularmente, es necesario comprender primeramente o diferenciar entre dos leyes. Número uno, la ley de Elohim, que comprende justo la Torá, los mandamientos, estatutos, y la ley de los hombres, que son todos aquellos mandamientos traducidos a legalismos impuestos por los hombres. Repito, para poder comprender este versículo de Romanos capítulo 6, versículo número 14, es importante que comprendamos la diferencia entre la ley de Elohim y la ley de los hombres. Repito, ¿qué comprende la ley de Elohim? La Torá, mandamientos, estatutos. ¿Qué comprende la ley de los hombres? Todos aquellos mandamientos traducidos a legalismos impuestos por los hombres. Mira, para que te quede más claro todavía esto de que te estoy hablando, veamos un ejemplo donde justo fue mal visto el no lavarse las manos por tradición. Ojo, por tradición antes de comer. Así que vayamos por favor a
al libro de Marcos, capítulo 7. Vamos a leer varios versículos aquí, versículo 1 al versículo número 8, para comprender el contexto de lo que hay. Marcos, capítulo 7, versículo 1 al versículo número 8. Dice: se juntaron a Yahshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yahshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ojo y subráyalo por favor, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ojo, nos está hablando de tradición de los ancianos, tradición de hombres. Versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Versículo número 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Versículo número 6. Respondiendo él, Yahshua les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ojo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim, ojo, de verdad, subráyalo todo esto, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Mira, creo que no hay mejor explicación, no hay mejor forma de poder diferenciar entre la ley de Elohim y la ley de los hombres. Fíjate muy bien, las tradiciones de los hombres las convirtieron en ley. Y no se trataba de un lavado de manos común, como tú y yo lo hacemos por higiene, antes de comer, sino de un ritual de lavado. Ojo. Digo, tú dirás: oye, pues no tiene nada de malo lavarte las manos antes de comer. No, el problema es que en aquel entonces y en este contexto y en estas personas tenían un ritual para poderse lavar las manos, y si no cumplían con este ritual simplemente no comían, lo veían como algo malo. Por lo tanto, vemos cómo las tradiciones de los hombres las convirtieron en ley de hombres. Y no se trataba, repito, de un lavado de manos como tú y yo lo hacemos por higiene, o un ritual de lavado. Y tenía que ser tajantemente de esta forma, pues de lo contrario, estaban infringiendo la ley. Pero ojo, no la de Elohim, sino su propia ley creada por tradiciones. Esto es súper importante. Repito, tenían que hacerlo ellos tajantemente de esta forma, pues de lo contrario, estaban infringiendo la ley, pero no la ley de Yahweh, sino la propia ley que ellos habían creado, la ley de los hombres. Así que mira, con este contexto, podemos comprender ahora sí, de mejor forma, lo que está hablando Shaul a los creyentes en Roma. Y volvemos a leer justo con este contexto. Romanos capítulo 6, versículo número 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, y anótale si tú quieres, pues no estáis bajo los mandamientos de los hombres, sino bajo la gracia. Cambia radicalmente. Mira, Shaul les está diciendo: no están bajo todas esas tradiciones de hombres convertidas en ley, pues ustedes están bajo la gracia. Yahshua vino a abolir todas las leyes y los mandamientos de hombres. Hoy ustedes pueden experimentar libertad. Hoy ustedes experimentan libertad de las tradiciones, las doctrinas y los mandamientos de los hombres. ¿Te das cuenta cómo cambia radicalmente el sentido si no tenemos el contexto? O bien, primeramente, la diferencia entre la ley de Elohim y la ley de los hombres. Recuerda, el legalismo, tradiciones y mandamientos de hombres jamás van a poder justificarte. Que justo es en lo que estaban tan enfocados en aquel entonces los fariseos y los escribas, en tratar de buscar que a través de los legalismos que ellos tenían, ellos pudieran ser justificados. Romanos capítulo 3, versículo número 20. Romanos capítulo 3, versículo número 20 dice: ya que por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate muy bien, el propósito de la Torá, que es la ley de Elohim, que es la ley de Yahweh, es para convertirse en guía para nuestra vida. El propósito de la Torá, o la ley de Elohim, es para preservación de nuestra vida. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 3, del versículo 19 al versículo número 26. Y con este contexto que tenemos de la ley de Elohim y la ley de los hombres, vamos a leer por favor este libro de Gálatas. Que de verdad Gálatas deberían de leerlo con este contexto, porque hoy lamentablemente la religión saca de contexto el libro de Gálatas como Romanos. Leen ley y en automático asumen que es la ley de Yahweh. A ver, momento. Ley, tendríamos que distinguir si es la ley de Yahweh o la ley de los hombres, que en estos versículos prácticamente está hablando acerca de somos libres de la ley de los hombres. Ok, Gálatas capítulo 3, versículo 19 al versículo número 26 dice: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Vamos a hacer anotaciones y puedes ponerlo ahí en tu Biblia. La ley está hablando de la Torá, no está hablando de la ley de los hombres. Vuelvo a leer entonces, ¿para qué sirve la Torá? Es una pregunta. Y la respuesta dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Versículo 21. Luego, la ley, ahí volvemos otra vez, la Torá. Luego, la Torá, ¿es contraria a las promesas de Elohim? En ninguna manera, porque si la Torá, la ley dada, pudiera verificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esto es muy importante que podamos distinguir y anótalo por favor en tu Biblia, porque repito, leemos ley y en automático asumimos que ya se trata de la ley de Elohim, pero ¿cuándo es la ley de Elohim y cuándo es la ley de los hombres? Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Yahshua fuese dada a los creyentes. Versículo 24. De manera que la ley, es decir, la Torá, ha sido nuestro ayo. ¿Tú crees que la Torá de los hombres ha sido nuestro ayo? No, porque es imperfecta. La Torá, que son las palabras de Yahweh, ha sido nuestro ayo. Ojo, ¿para qué? Para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Yahshua, nuestro Mesías. Mira, aquí hay otro punto muy importante. Y ojo, también anótalo, por favor. Acabamos de leer ahorita que venida la fe, venía la emuná. Es decir, si nosotros creemos, confiamos y obedecemos, ya no estamos bajo ayo. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que mira, si tú hoy crees que eres una persona íntegra y perfecta en toda la extensión de la palabra, aquí es donde entonces ya no requieres Torah. Aquí en este punto. Pues sencillamente no infringirías ni un solo mandamiento. Pero mira, si no es así, tú y yo seguimos requiriendo las palabras de Elohim para que pueda darle dirección a nuestra propia vida. ¿Te das cuenta? La ley de Elohim nos da dirección. Encausa nuestra vida a Yahshua. Acabamos de leer ahorita. De manera que la Torah, que son las palabras de Yahweh, nos llevan al Mesías. ¿Cómo entonces quieres llegar al Mesías sin tener sus propias palabras? Romanos capítulo número 3, versículo número 24. Romanos capítulo 3, versículo número 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahshua, nuestro Mesías. Esto es muy claro. El único que puede salvarnos es Yahshua, nuestro Mesías. La Torá no es para salvarnos. La Torá es para darle guía a nuestra vida. Y esto es muy importante porque hoy día las religiones creen que por guardar Torá vas a ser salvo. El único que puede salvarte es Yahshua. Pero ahora, ojo y muy importante. Si rechazamos la Torá, que son las palabras de Elohim en nuestra vida, mira, no tendremos guía. Todo para nosotros pudiera ser bueno. Y por lo tanto, sería complicado aprender a distinguir entre lo santo y lo profano. Lo cual va a hacer que pequemos voluntariamente. Así que, ojo, si esto llega a suceder,
Ya no hay más que se pueda hacer por nosotros. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo número 31. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A ver, aquí un paréntesis. ¿A qué se refiere el conocimiento de la verdad? A la palabra, a las palabras de Elohim. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido las palabras de Elohim en nuestra vida, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. ¿Te das cuenta de la importancia de tener el contexto entonces? Recuerda, guardamos Torah no por salvación, sino porque amamos a nuestro Creador. Juan capítulo 14, versículo 15 al versículo número 21. Dice: si me amas, ¿qué dice ahí? Guardas mis mandamientos. No está hablando de mandamientos de hombres, está hablando de los mandamientos puros de Elohim. Dice versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Te das cuenta de la gran importancia de las palabras de Elohim para nuestra vida? Así que mira, con este contexto que tenemos, yo te preguntaría, ¿crees que estos estatutos que estamos a punto de leer ya no tienen aplicación hoy día en tu vida? Bueno, considéralo tú. Esta porción justo encontramos las palabras de la Torah divididas en mitzvot, en mishpatim y en hukim. Todos, ojo, dados por la misma voz de Yahweh. Aquí no hay ni un solo mandamiento de hombre. Todo esto es dados por la voz de Yahweh. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 44 y versículo número 45. Deuteronomio capítulo 4, versículo 44 y 45 dice: esta pues es la ley que Moshe propuso delante de los hijos de Israel. ¿A qué ley crees que se refiere? La Torá, la ley de Elohim. Esta pues es la Torá que Moshe propuso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios y los estatutos y los decretos que Moshe notificó a los hijos de Israel cuando hubieran salido de Egipto. Y mira, vamos a recordar que desde Abraham ya existían decretos, estatutos y mandamientos. Génesis capítulo 26, versículo número 5. Génesis capítulo 26, versículo número 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Te das cuenta desde cuándo existían? Salmos capítulo 119, versículo número 105. ¿Por qué es que siempre han existido preceptos, mandamientos, estatutos y leyes de Elohim? Veamos para qué. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿A qué palabra se refiere? A la palabra de Yahweh, a la Torá. Lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera a mi camino. Recuerda, la Torá es el instructivo de vida por excelencia. ¿Quieres saber cómo tratar a las personas? ¿Quieres saber cómo actuar con las personas? Sencillo, ve a la Torá. Pues recuerda que las personas se equivocan, pero nuestro Elohim nunca se equivoca. Deuteronomio capítulo 32, versículo número 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida.
y perversa. Mira, vemos cómo lamentablemente por generaciones las personas tratan de resistirse a las palabras de Elohim. Pero justo en esta porción encontramos instrucciones para nuestra vida. Así que vayamos por favor al libro de Éxodo, capítulo número 21, versículo número 1. Éxodo capítulo 21, versículo número 1 dice: estas son las leyes que les propondrás. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Nunca fueron dadas estas leyes solamente a la tribu de Judá. Está hablándole a las 12 tribus. Lo cual confirmamos justo con el final prácticamente de esta porción de la Torá. En Éxodo capítulo número 24, que ahorita vamos a leer. Vamos por favor a Éxodo capítulo 21, versículo número 12 al 14. Éxodo capítulo 21, versículo 12 al 14 dice: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendió hacerlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía de mi altar, lo quitarás para que muera. Mira, lamentablemente la justicia de los hombres hoy día está tan distorsionada, pues justo vemos que muchas de las personas que imparten justicia lamentablemente no tienen la Torah en su corazón y por lo tanto toman decisiones en base a sus emociones. Mira, la pena de muerte es una manera de tratar y acabar de raíz con un problema en medio del pueblo. De acuerdo a la Torah, si alguien hiere intencionalmente y mata, es decir, si alguien asesina a otro, es digno de una pena de muerte. Y aquí lo estamos leyendo. Pero si no pretendía herir y si fue accidental, debe ser entonces protegido en las ciudades de refugio. Yo te pregunto, ¿pudiera en aquel entonces ese pueblo haber estado sin Torah? Digo, tenían a Yahweh, Él estaba cerca de ellos, necesitaban la Torah como su ayo, como guía, como dirección. Continuamos. Números capítulo 35, versículo 10 al versículo número 12. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Ahí tenemos lo que sucedía entonces con alguien que no pretendía herir y no pretendía matar intencionalmente a alguien más. Bueno, continuamos con Éxodo capítulo 21, versículo 15, 16 y 17. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Mira, en la parashá anterior, pues veíamos acerca del mandamiento de honrar al padre y madre. Pero vemos cómo ahora Yahweh está aclarando que maldecir o herir trae también como consecuencia la muerte. Yahshua nos enseñó justo en el libro de Mateo. Vamos por favor a Mateo. Mateo capítulo 5, versículo número 21 y 22. Y veamos entonces que no solamente es asesinar físicamente. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, no asesinarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo número 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué fuertes palabras, porque entonces vemos cómo Yahshua nos da una explicación más clara todavía de quién pudiera convertirse en un asesino. Sin embargo, hoy lamentablemente vemos que las personas simplemente dicen: no quiero escuchar, no quiero obedecer. Hoy vemos una sociedad creando sus propias reglas, creyéndose autosuficientes y por lo tanto tomando malas decisiones. Continuamos con Éxodo capítulo 21, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Esto es muy fuerte porque mira, nos damos cuenta desde cuándo nos habla acerca de los secuestradores. ¿Por qué este tipo de leyes? ¿Por qué este tipo de mandamientos? ¿Por qué mandamientos cuyas penas eran tan fuertes? Bueno, la razón: para quitar de raíz este tipo de actos. Éxodo capítulo 21, versículo 22 al versículo número 25. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte,
serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ojo, no nos está hablando de venganza, ¿eh? Esto es bien importante. De lo que nos está hablando es de restitución. Pues hoy día, lamentablemente lo interpretan como venganza. Si te hacen, tú hazles entonces. Mira, el sentido es compensar la pérdida en la medida proporcional al daño. Es que es tan importante que tengamos el contexto. Continuamos, Éxodo capítulo 22, versículo 14 y 15. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Y mira, este mismo tema lo abordó Yahshua. Vamos por favor a Mateo capítulo 5, versículo 38 al versículo número 42. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42 dice: Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mira, en otras palabras, lo que está diciendo Yahweh nuestro Elohim es: restituye aún más de lo que te piden. Si hacemos un daño a alguien, siempre debemos pensar en hacer restitución. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Restitución. Esto no es venganza. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al versículo número 12 dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Mira, es importante el saber que muchos mandamientos dados por Yahweh tienen un carácter preventivo. Si las penas por un delito son fuertes, muchos entonces se abstienen de actuar de manera indebida. Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Recuerda, amado pueblo de Israel, se tratan de mandamientos divinos, mandamientos hechos para que podamos vivir en armonía, mandamientos para que nos vaya bien. Y justo aquí encontramos mandamientos para que veamos por el bien de los más afligidos, por el bien de las personas con mayor problemática, pudiéramos ir al huérfano, a la viuda. Sin embargo, hoy vemos cómo la mayoría de las personas actúan de forma contraria a la ley divina, a la ley de Yahweh. Sin embargo, es importante el saber que tú eres parte de un pueblo escogido. Tú eres parte de un pueblo especial. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mira, no solo un pueblo escogido, sino también de un pueblo muy pequeño. Lucas capítulo 12, versículo número 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bueno, continuamos. Éxodo capítulo 23, versículo número 10 al versículo número 13. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo,
y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Qué interesante que volvemos a ver aquí nuevamente el Shabbat. Fíjate qué interesante, el Shabbat entonces no solamente lo encontramos como un mandamiento, además lo encontramos como un estatuto y además lo encontramos como una señal. Qué interesante. Así que bueno, tenemos entonces 6 días de trabajo y un día de reposo, séptimo. Y mira, si se transgrede entonces este reposo para la tierra simplemente deja de dar buenos frutos y entonces es necesario poner químicos y entonces comienzan las personas a jugar a ser Dios tratando de modificar lo natural. Continuamos. Éxodo capítulo 23, versículo número 14, 15 al 17. Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh, el Señor. ¿A qué fiesta se refiere estos versículos que estamos leyendo? Sencillo. Hamatzot, Bikurim y Sukkot. Justo, lo hemos comentado, se trata de fiestas, de acontecimientos proféticos. Fiestas que se describen posteriormente en Levítico número 23. Voy a hacer un recuento rápidamente acerca de estas fiestas. Ok, vamos a hacer entonces un recuento rápidamente de las fiestas que se describen posteriormente en el libro de Levítico capítulo 23. Primeramente tenemos Pesaj, que es justo la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Luego tenemos Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, que representa la salida de Egipto. Luego tenemos Bikurim, las primicias. Shavuot, que es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Yom Teruah, fiesta de las trompetas. Yom Kippur, día del perdón. Y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que es justo la entrada en la tierra prometida. Y mira, después de la primer venida de Yahshua, nuestro Mesías, es importante mencionar que las fiestas fueron perfeccionadas. Y ahora las podemos entender como, fíjate muy bien, ahora Pesaj. Recuerda que Yahshua fue nuestro Pesaj, dando muerte a los pecados. Hamatzot nos recuerda el buscar vivir sin pecado. Bikurim, dar frutos dignos de arrepentimiento. Shavuot es ser llenos del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, donde será el encuentro nuevamente con Yahshua, nuestro Mesías. Yom Kippur es la fiesta del perdón, que mira, ciertamente aunque Yahshua ya pagó el precio, tenemos que entender que muchas veces fallamos y que es un día muy especial para ponernos a cuenta con nuestro Creador. Sukkot, las bodas del Cordero, la entrada a la tierra prometida, la nueva Jerusalén. Te vuelvo a preguntar, ¿de verdad la Torá ya no debería tener vigencia en nuestros días? ¿Sigues creyendo que las fiestas están totalmente aisladas a los acontecimientos venideros? Mira, todo lo que fue eso mismo será. Continuamos. Éxodo capítulo 23, versículo 20 al versículo número 22. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. Ojo de verdad y subraya esta partecita, es súper importante. Versículo 21. Guárdate delante de él. O sea, guárdate delante del ángel de Yahweh. Oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ay, hasta se me enchina la piel de mencionar estas palabras. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Fíjate muy bien, la promesa de protección por parte del ángel de Yahweh comienza con la advertencia: guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Quién crees que es el ángel de Yahweh? Yahshua, nuestro Mesías. ¿Te das cuenta? Guárdate delante de él, escucha su voz. Yahshua, nuestro Mesías, nunca vino a hablarnos una palabra distinta. Él solamente habló las mismas palabras de Yahweh, porque es el mismo, son ejad. Así que queremos bendición y vida, guardemos entonces los mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo número 13. Aquí está la conclusión final.
Ahora que has oído todo, ojo, teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Esto es el todo en el hombre. Yo me pregunto, ¿cómo le hacen las religiones para decir mandamientos ya no? Torah ya no. Yo digo, no hay temor de Elohim en esas personas. Y por lo tanto, si no hay temor de Elohim en esas personas, pues yo me pregunto qué tipo de sabiduría habrá en ellos. Y eso es obvio. Éxodo capítulo 24, versículo 3 y 4. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh. Ojo, nunca vino a decir, y Moshe vino a decirle las palabras del propio Moshe. Moshe habló las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Amado pueblo de Israel, las palabras de Yahweh siguen vigentes. Muchas personas dicen, es que yo no creo porque la Biblia a final de cuentas fue escrita por hombres. Bueno, aquí tienes que las palabras de Yahweh fueron escritas por Él mismo. Amado pueblo de Israel, sigamos renovando nuestro entendimiento y regresemos a la senda antigua de la cual nunca debimos haber salido. Shavua Tov, y que tengas una muy bendecida semana. Bendiciones.